La conducta humana es lo que la persona humana es y hace cuando está sola o simplemente cuando no está expuesta a estímulos o influencias exteriores. Reiteramos, la conducta humana es lo que la persona es y hace habitual e individualmente. Mientras que el comportamiento humano es la forma de actuar y de ser de una persona humana cuando está expuesta a o se interrelaciona con influencias externas, independientemente del contexto que sea. Entonces vemos la diferencia entre conducta y comportamiento. Ahora bien, tanto la conducta como el comportamiento depende de una cantidad bastante amplia de factores, elementos o causas, circunstancias, realidades o situaciones inherentes a la misma persona o relacionadas con su entorno o con la parte exterior. Estamos hablando de aspectos mentales, psicológicos, emocionales, cognitivos, físicos, fisiológicos, también aspectos ambientales, sociológicos, educativos, etc. La lista es grandísima. Y aún a pesar de conocer o tratar de conocer cada uno de estos factores, siempre se puede decir que la conducta o el comportamiento de una persona no necesariamente es o tiene que ser igual al resto de las personas, porque cada persona es diferente, se comporta de forma diferente o su conducta es diferente, porque son personas diferentes con realidades diferentes y circunstancias diferentes. Aun cuando en un momento dado pudiéramos decir que hay ciertas similitudes, pero no se puede esperar que todas las personas sean iguales, actúen iguales o se comporten de forma igual. Conocer esto, entenderlo, comprenderlo de la mejor manera posible, será de gran ayuda en lo que corresponde a nuestras relaciones interpersonales. Tenemos que entender esto en general y en estas interacciones que tenemos con diferentes personas, hacer un esfuerzo en cuanto a entenderlas, tener empatía, ser asertivos, ser justos, compasivos, misericordiosos, en síntesis o en esencia, poner en práctica el amor al prójimo. Y realmente enfocarnos en entender, estudiar y comprender en su justa y completa dimensión qué significa el amor al prójimo. Por ende, cuando nosotros tenemos un mínimo de comprensión de todas estas cosas que acabamos de decir, entonces la primera actitud que podemos y debemos tener y debemos y podemos tener con respecto a las personas no es pretender a que cambien, porque uno mismo no es la medida de la perfección. Uno es tan humano como el resto de las personas. Ellos tendrán sus características, los demás pues, y cada uno tiene su propia característica. Y si nosotros tenemos en cuenta, ahora sí, la parte espiritual, debemos recordar que aparte de estos aspectos mencionados, hay un elemento que es el más complicado de todos, el más grave, el más esencial, y es el pecado. Entonces, no es que la gente cambie a partir
de lo que nosotros creemos que es correcto. Es que las personas, si primero no tratan su situación mental, emocional y demás, para buscar una salida, una solución, en primer lugar, y en segundo lugar, no tienen un encuentro con la verdad, y nosotros, que somos los cristianos, no les predicamos la verdad, no les mostramos amor cristiano y no oramos por ellos, entonces, ¿cómo es posible que esas personas por lo menos entiendan que tienen que cambiar si no han pasado por un proceso de reeducación, tanto en la parte de su conducta y comportamiento como en la parte espiritual? ¿Cómo van a entender cambiar? ¿Y cómo lo van a lograr sin la ayuda de Dios? Porque Dios es el que al final de cuentas y por encima de todo nos da la capacidad de cambiar. Él mismo es el que interviene en nosotros para cambiarnos. Entonces, tengamos presente que las personas no van a cambiar por nuestras críticas, regaños, burlas, hostigamientos, murmuraciones. Nadie cambia por eso. El cambio depende de la misma persona buscando ayuda espiritual, profesional, educativa, etcétera, pero por encima de todo, que la persona pueda escuchar el mensaje de salvación y que nosotros como iglesia siempre les prediquemos y estemos para ayudarles. Pero al final, como dice la Biblia, el crecimiento lo da Dios. Es decir, el que causa los cambios en las personas es Dios. Que Dios nos ayude a cambiar de actitud cuando se trata de lidiar con o tratar a personas diferentes a nosotros. Nosotros seguimos siendo pecadores. Y el único que hace la diferencia en nuestras vidas es Dios. Es nuestro Señor Jesucristo. Es el Espíritu Santo. Es la palabra de Dios. Y que podamos tener misericordia de las otras personas, porque a nosotros nos ha costado y nos sigue costando ser diferentes. Entonces que ellos puedan también llegar a recibir lo que nosotros un día recibimos, la gracia, la bondad y la misericordia de Dios. Si este mensaje te resulta de inspiración, de educación, de utilidad, compártelo. Compártelo a tus amigos, familiares, conocidos, vecinos y a quien consideres conveniente hasta lo último de la tierra. Este es un mensaje de la página de Facebook Vida en Pareja PTY, Fundación Valores por Panamá y Bendición Urbana. Muchas gracias, éxitos y bendiciones.